Eleazar. Llegamos a Luces y Sombras, el rincón más personal del sentenciado del siglo. En este espacio queremos que este guerrero del desafío se quite la armadura, deje a un lado la coraza y abra su corazón para recordar batallas que le han dejado cicatrices, pero también recuerdos de gloria. Y quiero que empecemos justamente en las sombras. Tengo entendido que no viviste o no compartiste mucho tiempo con tu papá en tu infancia, pero lo acompañaste en esos últimos años afrontando una dura enfermedad en la que, de acuerdo con tus palabras, se convirtió en niño. Cuéntanos un poco más de esto. Esta es una historia una parte de mi vida que aún me sigue generando algo de sensibilidad. Imposible no sentir sensibilidad por la pérdida de uno de tus padres. Mi padre fue un hombre muy trabajador. Su historia de vida es un niño que desde los 12 años aproximadamente se fue de su hogar a vivir un mundo, a vivir una experiencia en la calle sin quien lo formara. Entonces, a pesar de toda esa experiencia de vida, fue capaz de conformar un hogar. Y entendí con su muerte que su forma de expresar el amor hacia su familia fue siempre siendo un buen proveedor, porque nunca faltó un plato de comida sobre la mesa, y siendo un buen protector. Entonces, algunas personas quizás sienten que hubo ausencia física, sí, porque trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, entonces hay etapas del crecimiento en las que es importante tener esa figura paterna. Sin embargo, el maestro es maestro por siempre, y cuando él fallece en mis brazos por una enfermedad que tenía hace ya 10 años, él tuvo un cáncer que se fue volviendo algo progresivo y pudo morir en mis brazos. Fue algo que me dejó una marca profunda, pero que también me dejó mucho aprendizaje. Pude entender con su muerte, y esta parte es la que considero más bonita, aprendí más de mi papá luego de morir. O sea, siguió dándome su maestría, entonces entendí que siempre fue un hombre lleno de mucho amor y lo expresó a través de su trabajo incansable. Fue un hombre que también reprimió muchas de sus emociones porque no era muy expresivo, porque ¿quién le enseñó a expresarse si desde los 12 años vivía por fuera de su hogar? Que fue muy responsable y que fue un hombre muy trabajador. Entonces, de hecho, me sigue enseñando. A veces cuando pienso en él o me suceden cosas, lo recuerdo y me trae aprendizaje. Es un momento que marca la vida de cualquier persona, y sobre todo cuando tu padre muere al lado tuyo. Es que una cosa es que se muera en el hospital y tú ya no lo llevas, no lo hayas visto, pero todo su proceso, él agonizó 2 días en la casa, conversamos mucho, los hijos le hablamos, yo hablé mucho con él, le hice sentir seguridad para que soltara su cuerpo, que ya era momento, que ya estaba cansado, que me dejara a mí la responsabilidad. Y al segundo día falleció, estábamos durmiendo juntos, y cuando me desperté ya vi que no respiraba, me vestí y me fui. ¿Crees que pudiste decirle todo lo que tenías en tu corazón para despedirlo? Sí, no me arrepiento sí, no me arrepiento de nada, porque le pude expresar mi amor y sé que él lo pudo sentir en sus últimos días. Y cuando te hablo de últimos días, fue varios años en los que él ya estaba padeciendo y lo acompañé y me le expresé. Uno a veces no es muy consciente de la importancia de la recomendación o del consejo del papá, hasta que va y lo vio en carne propia y me fue, pucha, mi papá me había dicho tanto que me cuidara de esto y miren, ahora me pasa. Pero sí, me siento muy agradecido con Dios por permitirme despedirme de él de esa forma. Qué lindo, Eleazar. Quiero que nos devolvamos a algo que mencionaste en el desafío y que fue justamente por el nombre, Mario, por el nombre de tu padre, y que dijiste que tenías deseos de quitártelo. Quiero que entendamos por qué. Porque dijiste que tal vez traía una carga. ¿A qué carga te referías o por qué te quieres quitar ese nombre de Mario y dejarte únicamente Eleazar? Bueno, estos son creencias muy personales y creencias que comparten muchas otras personas también. Y es la carga energética que traen ciertas situaciones del núcleo familiar. Por ejemplo, cuando tu abuelo no sanó una herida profunda, la transmite a través incluso de los genes a la siguiente generación, hasta que alguien se hace consciente y la observa y la sana, y ahí cambia el linaje completo. El nombre Mario, para mí, traía ciertas cargas que no eran muy, digamos, positivas, como cierto nivel de adicción, cierto nivel de falta de amor propio, algo de irresponsabilidad sexual. Y cuando empecé a indagar sobre cómo fue puesto mi nombre, cómo Eleazar siempre había sido elegido como el nombre ideal, y al último momento mi papá llegó a la registraduría y no, pongámosle Mario adelante, entonces como que también se metió ahí. Mi nombre, Eleazar, que es el que uso actualmente, me siento mucho más identificado con él. Tiene un mensaje muy bonito que
Eleazar significa Dios es mi guía. Y yo siento que a mí Dios todo el tiempo me ha estado guiando desde hace mucho tiempo para acá. Por eso decidí como sacarlo, no para olvidarlo a él, porque jamás voy a olvidarlo, ni tampoco voy a dejar de honrarlo y convertirme en un buen hombre. Pero al quitarme el nombre siento que puedo construir una historia más mía, más propia. Perfecto, Eleazar. Y bueno, ya relacionado a lo que me comentabas de una época tal vez de un poco de excesos, quiero que hablemos de ese despertar espiritual que tú tuviste, porque hablaste abiertamente de un problema de consumo recreativo de drogas y que esto marcó, por supuesto, un proceso de transformación personal y también un antes y un después en tu vida. Recordemos detalles de esta época, por favor. Esto lo podemos conectar con la historia que acabamos de contar. Mi padre tuvo una época, yo no había nacido, me lo contó mi mamá, tuvo una época en la que fue adicto al alcohol, fue un alcohólico, de los que bebía el lunes a sábado y trabajaba el domingo, y como le iba tan bien, podía volver a beber toda la semana, pero siempre había comida en la casa. O sea, siempre fue responsable, pero traía ese patrón adictivo. No estoy justificando que el hecho de que casi estuve en una adicción fue gracias a él, no. Fueron mis decisiones. Sin embargo, pude ver un patrón. Y esa etapa del uso tan constante de estas sustancias psicoactivas tenía mucho que ver con mi falta de seguridad, con mi falta de gestión emocional, porque cuando llegué a las drogas sintéticas llegué porque no era capaz de encontrar una respuesta a algo que me había pasado en una relación en la que estaba muy enamorado y me fueron infiel, y yo, uy, ¿qué es esto que siento? Y había un grupo de amigos, ¿no? Amigos, que me dijo, bro, si te tomas esto, se te quita lo que sientes. Y yo, bueno, si es para que se me quite, venga, yo la pruebo. Y, claro, el éxtasis y todo lo que se libera en el cuerpo me hizo olvidar, pero cuando se me bajaba el efecto, volvía y pensaba y sentía más fuerte, ¿no? Entonces, venga, que yo no quiero sentir, y se volvió un patrón repetitivo de que cada fin de semana había una fiesta, había un entorno en que hacerlo, tenía un grupo de amigos muy pudientes financieramente que para ellos todos los días era fin de semana, y hubo un momento en el que, y eso se lo conté a mi familia, en el que yo luego de un fin de semana de rumba me desperté y me miré frente al espejo y no me reconocí, no sabía quién era, o sea, literalmente fue una disociación de la personalidad completa, no sabía quién era yo. Como que yo qué hago en esta casa, quién es este personaje que veo en el espejo. Me puse el uniforme sin saber que tenía que ir a hacer el trabajo, y ahí fue donde dije, no, esto se me está saliendo de control. O sea, esto es algo que si lo dejo ir, o me vuelvo loco, o simplemente me quedo en ese mundo en el que todo es ficticio y yo tengo muchas responsabilidades, tengo que cuidar a mi familia. Entonces, también ese mismo núcleo fue el que me hizo volver. Sin ellos saber que yo estaba batallando contra esa adicción, fue el que me hizo volver. La responsabilidad de cuidar a mis papás, de responsabilidad con mi trabajo, de querer salir adelante. Entonces, lo principal fue mi núcleo familiar, la responsabilidad que tengo con mi núcleo familiar, lo que me ayudó a salir de allí y a aceptar que tenía un problema, porque se convirtió en un problema. Entonces lo acepté y empecé a trabajar sobre eso. Perfecto, Eleazar, qué gran historia. Y queremos también enviarle un mensaje antes de que pasemos a las luces a nuestros hermanos venezolanos, porque claramente tú cargas con una historia muy bonita, eres representante de estos dos países, de estas naciones hermanas, y claramente llevaste la bandera, llevaste dos banderas en este desafío. ¿Qué decirle a todas esas personas que desde Venezuela siguen el desafío? El primero, me siento muy orgulloso de mi lugar de nacimiento. Un hombre de verdad y una mujer de verdad es capaz de sentirse orgulloso de dónde procede. O sea, yo nací en el estado Zulia. Yo tengo un nacimiento en Venezuela y me siento orgulloso de haber nacido en esa tierra. Pero me llevaron muy temprano para Colombia y también amo Colombia con todo mi ser porque aquí he vivido la mayor parte de mi tiempo. Entonces, para toda esa comunidad venezolana, me siento orgulloso de haber nacido en Venezuela y representé dos banderas con mucho honor. Siento que lo hice de la mejor forma posible. Por allá a veces me escriben, hey, pero ¿te da pena decir que naciste en Venezuela? No me da pena decirlo, nací en Venezuela. Soy colombo venezolano, no soy venezolano y no soy colombiano, soy colombo venezolano, soy las dos nacionalidades y así siempre me voy a identificar. Entonces, nada, para toda esa comunidad que es gigante, quiero darles las gracias por el apoyo. Son una tierra muy pujante que han tenido que pasar por situaciones complejas, pero el tema de liderazgo otra vez, un liderazgo mal desempeñado ha llevado al país a vivir una época difícil, pero sé que son gente muy pujante, gente muy buena. He conocido muchos venezolanos que viven acá en Colombia y en Medellín, que es donde yo vivo, que tienen
habilidades, un corazón, talento, y son muchos, entonces nada, son unos guerreros, y yo sé que parte de mi casta guerrera viene de haber nacido en un país tan hermoso como lo es Venezuela. Perfecto, Eleazar. Y bueno, te invito a que pasemos a las luces, justamente para hablar de esa fuerza y ese apoyo incondicional, que es la familia. Te invito a que escuchemos lo siguiente. Hijo, hoy recuerdo con mucho amor y agrado el niño feliz que siempre fuiste. Eres la mejor recompensa que Dios me dio por la pérdida de tu hermano. Amo tu sonrisa, tu compromiso y tu lealtad. Y quiero aprovechar que ya eres todo un señor para pedirte disculpas por mis ausencias. También quiero felicitarte por la maravillosa persona que eres. Me hace sentir cada día muy orgullosa de ti. Una y mil veces te amo. Papi, lo más bonito que me has enseñado es a tener siempre palabra, a cumplirla con cabalidad, a que seamos honestos y leales, primero con nosotros mismos y después con los demás, y a que nunca debemos perder la calma. Eso es lo más lindo que me has enseñado, y te definiría en una sola palabra como el amor más puro y leal. ¿A quienes acabamos de escuchar? No, pues acabamos de escuchar a dos seres que son parte del motor de mi vida, mi familia en general, pero mi mamá, o sea, ese vínculo es algo que es eterno, y me conmueve mucho, me conmueve un poco escucharla hablar a veces desde la culpa, porque pues ella estaba ocupada, ella estaba cumpliendo con su labor, y pues cuando mi mamá vea esto, yo no te culpo, no me culpo a mí, no culpo a nadie, simplemente son cosas que pasaron en el pasado y allá se quedaron. Tú fuiste y has sido una madre excelente, ese corazón. Te lo he dicho muchas veces, la empatía que tú tienes es algo que a mí me ha enseñado muchísimo, y eres mi más grande amor, eres mi más grande amor. A mi hermana Mariluz, que ha sido también como mi segunda madre, o sea, ella sabe que la amo intensamente con el alma, como ella me dice, y que siempre que hablamos y puedo darle un mensaje, a veces sin que ella me lo esté pidiendo, solo porque siento que es un momento de hacerlo, se lo he dicho con amor, y qué bonito escucharla decir que ha podido aprender de su hermano, porque yo también he aprendido muchísimo de ella. Creo que de eso se trata, de poder ver la maestría en todas las personas que nos rodean. Perfecto. Eleazar, te queremos preguntar, por supuesto, con muchísimo respeto, por lo que mencionó tu mamá, y es básicamente por la pérdida de tu hermano. ¿Quisieras comentarnos un poco más acerca de esto? Sí, es una historia que en mi proceso de sanar muchas de mis cosas me di cuenta, y ella me contó también la historia, que ella estaba esperando un niño y hicieron todo, porque creo que era el primer niño de la casa, hicieron todo un movimiento en la iglesia, y ya habían pensado en el nombre, y ya habían hecho un recibimiento, estaban esperándolo con mucha ansia y con mucha emoción. El niño fallece antes de nacer, y obviamente ella entra en esa depresión y en esa pérdida, y luego el universo la coloca otra vez en embarazo, y en este caso vengo yo. Yo no vengo a reemplazar a nadie, yo no vengo reemplazando la vida de nadie, yo no soy el reemplazo de nadie. Yo soy yo, y es mi vida la que vivo, y el amor que entrego es mi amor, no el amor de un ser que no nació, pero hay que ser conscientes de que ese niño no nacido hace parte del núcleo familiar, porque no nació, pero estuvo vivo en el vientre durante mucho tiempo y hizo parte del grupo familiar. Pero yo vengo a cumplir mi rol. Entonces esa es la historia que ella cuenta, y obviamente mi nacimiento le causó de nuevo mucha felicidad, y nací en un entorno de muchísimo amor, y creo que eso hace parte del hombre en el que me he convertido, el amor que ellos siempre me transmitieron desde pequeño. Qué bonito, Eleazar, y bueno, te agradecemos por haber estado en el Sentenciado del Siglo, que sea también la oportunidad para que los colombianos conozcan a este hombre que además toca el saxofón, es DJ, fue lanzador de jabalina, velocista, jugador de softball, y que además escribe poesía. Queremos agradecerte por haber estado en este espacio. Gracias a ustedes por permitirme también abrirme y demostrar que no importa que te creas el hombre más fuerte y más duro, la sensibilidad no puede faltar, porque si falta tu sensibilidad, entonces aún no eres realmente un hombre formado.